Teología, y eso nomás escúcheme nomás para después yo le envío esta hoja. Teología en realidad, cuando hablamos de teología, usted dice, bueno, voy a seminario bíblico a estudiar teología, ¿sí o no? Ya, cuando hablamos de teología, se refiere a todo el estudio completo de Dios y de toda la doctrina de Dios, en este caso la palabra de Dios. Eso encierra la teología. En este caso, usted ya vio hamarteología. Dentro de teología está hamarteología, está angiología, está soteriología, está cristología, está neumatología. ¿Ya? Entonces eso es teología en sí, todo lo que es teología, el estudio de Dios y de la doctrina de Dios. Pero lo que vamos a ver con respecto a esta teología es, miren lo que dice acá. Teología es el estudio de Dios y de las relaciones entre Dios y el universo. Es el estudio de doctrinas religiosas y asuntos de divinidad. Ahora, la palabra teología proviene de dos palabras griegas que usted ya lo sabrá: Theos, Dios, y logos, que es disertación o razonamiento. ¿Listo? Eso es teología. Theos, pues, es la palabra Dios, pero en griego. ¿Listo? Theos, T-H-E-O-S, Theos. Ahora miren, hay diferentes tipos de clases de teología, de estudio de la teología. Hay tres en este caso. La primera es teología natural. ¿Qué es esta teología natural? Es el estudio de Dios y cómo Él se revela, pero por medio de la naturaleza. Le hago un ejemplo rápido. A ver, ¿cómo podemos saber que Dios existe sin que lo diga la Biblia? A ver, ¿alguien quiere decir? Cuando vemos el universo. ¿Cuál? Cuando vemos un árbol. ¿Un árbol ya? ¿El universo? Las olas del mar. ¿Las ondas del mar? ¿Ya hay qué más? Por el aire, por el viento. El ser humano. Un pájaro. ¿Pero por qué? ¿Cómo me podría usted explicar que Dios existe por el universo? Porque Él creó todo. Ya. Él dijo, sea el mar y sean las aves, sean los animales. Él es el creador. Pero ¿y si un ateo me dice, pero yo no tengo la certeza de que Dios creó? ¿Dónde está escrito? ¿O cómo puedo verlo? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Por las ondas del mar? Porque Yo soy la un Biblia ateo. lo dice, pues. Pero no, yo no estoy diciendo conforme a la Biblia. La teología natural enseña que el estudio de Dios y de cómo se revela en el universo y en la naturaleza. La ciencia. El ateo no le va a decir, usted y yo tenemos fe y creemos en lo que está en la Biblia, pero el ateo no va a decir, no, si eso es un libro escrito, y por último está mal redactado, tiene cosas que no son coherentes. Y por último, esos dos que escribieron, Teodoro de Reina y Casiodoro de Valera, se dice que tienen un mal aspecto, porque se han escuchado esa historia, ¿no? Ya. ¿Qué más? Dígame, mi santo. No, un pequeño paréntesis ahí. A mí me pasó hace muchos años, hace unos 20 años atrás, cuando recién venía aquí a la iglesia, un comandante, él me dijo, porque él hablaba de la palabra y me decía, pero lo que usted está tocando ahorita, ¿cómo usted me puede demostrar que Dios existe? Y yo le decía, por medio de la naturaleza, porque Él creó todo, estoy aquí. Me dice, pero yo también puedo crear. Él era ateo. Yo también puedo crear. Yo cojo el agua, y si yo cojo el agua en una botella, la tapo, lo dejo ahí y al siguiente día hay un zarapo. Dice, yo lo creé, porque yo estoy por esa fue su teoría, más o menos para que usted me saque también de la duda. Ya, miren, en teología natural, usted y yo sí podemos probar que Dios existe sin la Biblia, porque los ateos no creen en la Biblia, Claro. no creen en la Creen Biblia, en la ciencia. creen en la ciencia, y por medio de la ciencia la podemos probar. Nosotros lo probamos en la clase de... ¿Qué clase de hamarteología ahí? Y antropología. Lo probamos en antropología. Cuando se acuerdan que yo les hice ver que se probaba de los cromosomas y toda esta cosa, ahí podemos probar que Dios existe. Otra cosa que podemos probar que Dios existe. A ver, el universo, sí, tiene mucha razón. ¿Pero por qué? El universo, según los ateos, los que les gusta la teoría de Charles Darwin, dicen que el Big Bang, una gran explosión, pero aún así los científicos en la actualidad dicen que no recuerdo cuántas milésimas de millonésimas se cree que podría haber esa explosión y que podría crear todo lo existente. Pero miren, vamos a la Vía Láctea. La Vía Láctea tiene una cantidad de planetas que giran a cierta cantidad de distancia y nosotros en la Tierra giramos a cierta distancia del Sol.
Si nos apegáramos mucho al sol, nos quemamos. Claro. Ahora en este momento no tengo datos exactos, pero usted se puede instruir a hacerlo, yo lo estoy diciendo así. Y si nos alejamos del sol, nos congelamos, ¿cierto? La Tierra pende exactamente a una distancia tan adecuada que el sol, los rayos del sol llegan a nosotros en nuestra atmósfera y por último estamos protegidos de la atmósfera. Eso no es casualidad. Segundo, tenemos un satélite que se llama la Luna y la Luna está a tan adecuada distancia que hace que las mareas se mantengan. Si la Luna se aleja, habría un desequilibrio en lo que es la Tierra, las mareas cambiarían y todo lo demás. Nosotros sin la Luna no podemos existir. La Tierra dejaría sus tiempos de rotación y de traslación, su movimiento. Entonces, todo eso, ya llevándolo a una parte científica, usted lo puede investigar más porque ahora yo lo digo así nomás. Usted puede decirle a un ateo que eso no es casualidad. Cuando hablamos de casualidad, es algo que no se puede imaginar, pero esto tiene detalle. Aún vamos al ser humano. El ser humano cuando come algo, tiene procesos, ¿sí o no? La comida va al estómago, llegan los musgos gástricos, ¿sí o no? Y dentro de nosotros hay ácido por último. ¿Y cómo es que ese ácido no nos destruye el estómago? Sino que destruye el alimento, saca los compuestos, y los compuestos pasa por el hígado, el páncreas, y bueno, de ahí se descompone, y cada elemento pasa a cada parte, cada nutriente pasa a cada parte del cuerpo, y lo que no sirve va a los desechos, al intestino grueso, el hígado, y pues va al letrino. Entonces, todo ese proceso tiene un diseño tan minucioso, y eso no es obra de casualidad. Entonces así usted y yo podríamos probarlo por medio de la naturaleza. Ahora le hago un ejemplo, otro ejemplo más. Todos dicen este ejemplo y se lo hago recordar. Mírese su dedo pulgar es el, ¿no? Sí. Mírese su dedo, la huella dactilar. Nadie ninguna persona en el mundo tiene la misma huella dactilar. Y eso es como podría decirse, es algo tan detalloso que podemos entender que hay alguien que alguien nos creó. No es casualidad esto. Otra cosa, los cristales de nieve, investiguen los cristales de nieve. Algo que solo se puede ver diminutamente en microscopio, pero cada cristal de nieve tiene una forma diferente. Investiguen, lo voy a mandar a investigar, así es deber para la semana que viene. Cristales de nieve, investiguen. El cristal de nieve tiene una forma diferente, y eso no es casualidad. Quiere decir entonces, razonándolo humanamente así, que tuvo que haber una mente superior que creó todo. ¿Listo? Entonces lo podemos ver, eso es la teología natural, que usted puede ver a Dios en la naturaleza, la creación de la naturaleza, la creación del ser humano propio, la creación del universo, y nada de eso es le hago un ejemplo ahora. Alguien, un ateo me dice, no, pero ¿cómo yo lo pruebo? A ver, un reloj de eso de un minutero. Si usted ha visto cuando lo abierto, pues no, que tiene un poco de cositas y que cuerdas y que empates. Y si un ateo viene y me dice que Dios no pudo formar el ser humano, y eso tiene detalle, eso no es que se creó. Y yo le puedo decir, entonces un reloj como el que tiene mi hermana, eso es casualidad. No, eso no es casualidad. Hubo una mente superior de un ser humano que creó ese reloj, porque eso no se puede dar por casualidad, porque eso tiene detalles, tiene cosas minuciosas. Así también, lógicamente, ¿cómo podría darse la vida del ser humano, el universo, nosotros mismos, nuestra forma de ser, aún la mente del ser humano que hasta el día de hoy no se la puede copiar? Pueden copiar todo, pero al menos la mente del ser humano. Ya. Su razón, su área emocional, no se la puede copiar. Eso también que uno tiene en el ojo, que está todo así. El iris. Sí, pero es que también eso es. Ajá. Algo también escuché en un lugar. Sí. Entonces miren, si vemos que tiene tanta perfección en detalle, entonces podemos entender que eso no es casualidad, sino que es creación de una mente superior. Es también como el mar. El mar hay tantas especies maravillosas. Le digo yo porque yo he ido a ver a alta mar los peces. Una vez cuando yo estaba allá en España, ese barco cobraba 300 euros y nos iban, pero en un de esos cruceros. Y uno se queda como loca viendo
los ojos se te van porque tú dices, yo por ejemplo, yo nunca había conocido que es una alga. Las algas cómo están ahí y tantas especies que tú ves, tú quedas como loco y el color. Digo, esto solo lo hace Dios, no lo puede hacer nadie. No es casualidad, Sí. no es casualidad. Y también cuando, por ejemplo, yo soy mucho de esto que veo, ¿no? Cuando yo viajo, yo veo el color de las plantas. El uno es verde oliva, el otro verde claro, verde oscuro, verde limón. Eso es tanta belleza, ¿no? O las plantas en sí, cuando hay unas que hay de 2, 3 colores, no se queda. Es como cuando ustedes ven los gansos. Son bien blanquitos, ¿sí los han visto? Sí. Y ahí paran, claro que son bien rojizos y ustedes se maravillan porque esos colores los ven cuando te los pintan, pero imagínense verlo en la naturaleza. Entonces, hay detalle. Y eso quiere decir que hay una mente superior, un creador. Ya, como ese pavo real también. También. Hay de color azul con verde, hay color violeta. Y les brilla, ¿no? Blanco. Sí, Y- entonces- sí, ustedes se quedan bien, digo, wow. Entonces, ¿cómo pueden decir que no existe? No existe Dios. Ya, ahora miren. Ya. Entonces, miren, teología natural entonces es el estudio de Dios, pero por medio de la naturaleza y del universo. Es lo que estamos viendo ahorita. ¿Sí me entendéis? Que voy a ver si que trato de traer con números, con letras, y cuántos millonésimas, y cuánto tiempo, y cuánta distancia hay de aquí hasta el sol de la tierra para que usted se pueda defender algún día y tenga un teólogo. Ya, tenga un ateo y usted tenga ese argumento para que se lo aprenda. Ya, miren, teología bíblica es el estudio de Dios y de su revelación a nosotros en la Escritura. Que eso ya, usted ya lo sabe porque nosotros creemos en la palabra. La palabra, la Biblia, es la revelación de Dios para nosotros los seres humanos, porque ahí Él se revela su carácter, como es Él, qué es lo que quiere para nosotros. Entonces, esa es la teología bíblica. Nosotros aprendemos de Dios, pero por medio de la Biblia. Y podemos decir que Dios existe por medio de su palabra. Listo. Y la teología sistemática, que es otra, es el estudio sistematizado de Dios, partiendo desde el razonamiento filosófico, la naturaleza y las sagradas escrituras. Ahora, le explico rapidito qué es esta teología sistemática. La teología sistemática, le hago un ejemplo, el pastor Lee me lo absorbió y se lo comparto a usted. Teología es como cuando nos dicen, bueno, aquí hay una taza de café de Don Café, y usted se la toma, eso es teología. Pero la teología sistemática es como que usted carga, aquí hay una taza de café, cómo se hizo la taza, de qué material está hecha la taza, cuánto vale esa taza, de qué color se hizo esa taza, por qué se pigmentó negra, y el café de dónde viene, quién lo sembró, quién lo hizo, cómo se produjo, cuánto vale ese café, es café de calidad, es de aroma, viene de Colombia, viene de Perú, viene de Ecuador, porque es así el café, se tostó con azúcar, el azúcar que se le puso es azúcar morena o es azúcar blanca, ¿qué más? Y toda esa clase de cosas. Eso es la teología sistemática, para que usted me entienda. Es hallarle todo el sentido y la estructura, pero investigando desde el inicio y todo lo que conlleva. Entonces ahí viene lo que es, yo les decía que la teología es todo, pues cuando hablamos entonces ángeles, es una parte, es teología sí, pero es una parte de la Biblia. Y se investiga qué son los ángeles, que hay querubines, serafines, que dónde están, dónde viven. Entonces usted está viendo, está escarbando todo, está analizando todo desde lo profundo. Así también va a haber cristología y cosas por el estilo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, no se me duerma, a ver, estoy viendo, chico, tranquilo. Ya, la hermana Carolina, sí le está pasando en Santo Luis. Ya termino yo, no se preocupe. ¿Estamos bien hasta ahí, sí? Sí, la hermana Melissa ya renunció. Sistemática, son 3 minutos. Ya. Nosotros hoy, esa teología sistemática usted la va a ver en licenciatura. No la vamos a ver, ahorita vamos a ver la teología nomás pura. Cuando le damos el café nomás, aquí está el café, ya está. Y la teología sistemática es mucho más profunda, por eso que yo le decía, caramba, profundo. Pero bueno, dice, aunque el creyente basa su conocimiento de Dios principalmente en las Sagradas Escrituras, que eso es lo que nos pasa a nosotros, usted y yo, sabemos quién es Dios, pero ¿por qué? Dios, porque hemos leído de la Biblia, ¿verdad? Y en la Biblia está como Él es. Y la revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo también se basa en la evidencia que procede del universo y de la naturaleza, que ya la estamos viendo ahorita, ¿verdad? Cualquier intento por estudiar a Dios y la verdad divina tendrá por necesidad que tomar alguna forma y sistema si va a ser tomado y retenido.
El estudio de Dios es de gran importancia porque Él es el valor más alto del hombre, Él es su fuente de vida y su sustento. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. El apóstol Pablo, en su mensaje a los atenienses, dijo: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra, para que busquen a Dios, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Juan Calvino, este es un teólogo, dijo, ¿han escuchado hablar de él? Sí, Juan Calvino. El calvinismo, ¿sí o no? Es un calvo. Casi toda la sabiduría que poseemos, es decir, sabiduría verdadera y sana, consiste de dos partes: el conocimiento de Dios y de nosotros. Se duda seriamente que podamos realmente conocernos a nosotros mismos y conocer nuestro propósito en la vida sin algún grado de conocimiento de Dios y de su voluntad. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Que usted y yo no nos conocemos a nosotros mismos, porque no sé cuántos de nosotros en algún instante pensamos, tal vez ahora ya no, pero cuando estábamos en el mundo decíamos: miren, ¿por qué? Se decía usted mismo: ¿por qué existo? ¿Por qué vivo? ¿Cuál es mi existencia? ¿Cuál es mi razón de ser en esta tierra? ¿Verdad que sí? Eso preguntan las personas, suelen preguntar los jóvenes, más que todo se preguntan: ¿cuál es la razón de mi existencia? ¿Por qué existo? ¿Para qué vivo? Nadie me quiere, todos me odian. Entonces, pero nadie podría saber la razón de su existencia en sí si no tiene conocimiento de Dios. Por eso es que las personas allá afuera se preguntan: ¿cuál es la razón de mi existencia? Cosas por el estilo, porque no han conocido a Dios. Pero el día que usted y yo conocimos a Dios, pues supimos cuál es la razón de nuestra existencia, ¿verdad? Y nos conocemos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque el día que venimos a Cristo, Él nos cambia, sí, pero viene un cambio en nuestra vida, un caminar, que viene una transformación. Con esta transformación, hace unos meses atrás, compartía con los hermanos acá, cuando dice la palabra, dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, Y níguese a sí mismo, tome su cruz y siga. ¿Sí? El tomar la cruz, bueno, negarse a sí mismo, pues usted ya sabrá qué, pues, ¿no? Pero el tomar la cruz y seguirla a Él, nosotros lo hemos malinterpretado. Dicen: no, es que es cuando tengo pruebas, dificultades, luchas, tentaciones. No es eso. Una hermana dice: sigo la cruz, porque tiene el marido que es terrible. Dice: es la cruz que tengo que llevar. No le digo, hermana, le cogió usted. No, es que Dios me la da. No le digo, hermana. Cuando yo estuve investigando un poquito esto de la cruz, y porque yo también había malinterpretado esto. Son la mayoría de los maridos. La cruz. No, ame ese pobre hombre. Si los hombres somos un ser inocente, puro, Debería estar en el cielo. deseoso de amar, que lo amen. Pero bueno, escúchame, rapidito. ¿Saben que esa cruz que somos no nos entienden a nosotros, así como nosotros no entendemos a las mujeres? Ay, Dios mío. No se les entiende a veces. Pero bueno, entonces, siendo mencionando. Bueno, en cambio el hombre es sencillo de entender. Somos un libro abierto. Somos un libro abierto. Somos robustos, fuertes y guapos, pero Exacto. la mujer nos malinterpreta. Bueno, entonces escuchen, miren mis santos. Entonces, rapidito. Cuando dice tome su cruz, en esa época, pues toda persona que veía que alguien iba a la cruz era un reo de muerte, era un camino de muerte ya. El que iba por ese camino simplemente iba a morir. Para nosotros, el tomar esa cruz, es que también nosotros somos llamados a morir, pero no morir físicamente, sino morir al yo, a nuestra vida, a nuestro deseo, a nuestro propio yo. Entonces, también significa la cruz vergüenza, porque toda persona que iba a la cruz era un símbolo de vergüenza, no cualquiera moría ahí, era el peor de los peores malhechores, el que tenía que morir y iba desnudo. Para nosotros la cruz en la actualidad, hoy en día, significa que a veces nos van a pasar situaciones que van a hacer que nos dé vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando vienen situaciones en nuestra vida, y contaba mi hermano Tupaco que está aquí presente, un tiempo le quisieron hacer problemas, pero gracias a Dios él no reaccionó mal, él actuó bien como buen cristiano. Pero ¿qué pasa? Que yo le decía a la clase atrás, ¿qué pasa si nos vienen a hacer problemas y usted y yo reaccionamos? ¡Pum! Para que respeten los hermanitos. ¿Qué pasa ahí? Usted y yo podemos reaccionar así
peleamos, actuamos mal, pero después nos daremos cuenta que no actuamos como verdaderos cristianos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nos avergonzamos de lo que hicimos, ahí viene la cruz, pero también hay una oportunidad de podernos resarcir, y ahí sí, en esa situación nos conocemos a nosotros mismos y sabemos que actuamos mal, pero que desde ese día en adelante nos arrepentimos y el Señor moldea esa parte. Pero siempre vamos a llevar la cruz, porque siempre va a haber situaciones en nuestras vidas que nos hagan conocernos a nosotros mismos, porque nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, sino cuando ya estamos en la situación, ahí sí sabemos cómo vamos a reaccionar. Ahí sí, pues cuando está en la situación, ahí vemos en realidad quiénes somos. Sí, verdad, sí. Ya, y ahí es por eso que nosotros conocemos a Cristo. Ya. 47 y 20, no me falta 10 minutos. Ya. Entonces, miren. 5 minutos, 4 minutos. Ah, está mal el reloj entonces. Son las 7 y 16. 7 y 16. Te da la clase. Ah, está mal, 7 y 10 son las No, sí, hay otra 7:15. 7 y 15. Ya, me faltan 5 minutos. Hay que arreglar ese reloj. Ya, miren, entonces para finalizar. El término teología es usado de dos maneras. La primera puede describir el estudio de toda la verdad bíblica, ya lo hemos visto, y la segunda puede más específicamente describir el estudio sobre Dios. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a hablar de Dios, vamos a estudiar en teología, vamos a estudiar de Dios. Después, pues, van a ver ustedes, pues, no sé, conmigo, con otra persona, pero lo que es teología sistemática. Ahora, para ir avanzando rapidito, lo que se conoce de Dios. Él es incomprensible. Y no voy a leer para aprovechar estos 5 minutos. A ver, incomprensible. Donde hablamos yo le decía hace un instante, pues no entendemos la muerte, es incomprensible la muerte a veces. Pero bueno, Dios es incomprensible, ¿sabe por qué? Porque dice el predicador, y la palabra también lo dice el apóstol Pablo, me parece que dijo, acepten un poco de locura, porque hay que ser loco para creerle a Dios. Y no hablo de los que están en el manicomio, sino que Dios actúa de una forma extraña, Dios actúa diferente y a veces no se lo comprende. A veces usted y yo pasamos situaciones en nuestras vidas, pruebas, luchas, tentaciones, cosas por el estilo. ¿Y qué pasa? Y decimos, Señor, a veces nos quedamos y decimos, Señor, otra prueba más, ¿por qué me pasa esto solo a mí, solo a mí? Pero aquí dice que es incomprensible porque Él actúa de formas que no entendemos. Sabrá usted que Dios es infinito, ¿verdad? Y usted y yo somos finitos, simplemente eso. Y como seres humanos y nuestra mente finita, no podemos entender la magnitud de Dios. Le voy a hacer un claro ejemplo. Cierto niño veía a su mamá tejer un lienzo grande. Y él solo veía la parte de atrás del lienzo. Usted cuando ve tejer, pues ve puras puntadas, cosas raras en la parte de atrás. ¿Verdad que sí? Cuando ustedes han visto, pues no sé si han visto un tejido, ¿verdad? Atrás no se ve nada, solo se ve puntiagudas, hilos y nada más. Y le decía, mami, ¿qué estás haciendo? No entiendo lo que estás haciendo. Y la mamá le dijo que tienes que esperar. Entonces el niño esperó y la mamá le dijo, bueno, ven, mira. Y lo que él vio fue un lienzo hermoso de un paisaje. Así también pasa con nuestras vidas. Nosotros solemos ver pequeños fragmentos del lado reverso. Y Dios está obrando en muchas. Nosotros no vemos el lienzo completo, vemos pequeñas puntadas que a veces en nuestras vidas como cristianos, nosotros pasamos cosas. Hace unos años atrás, recuerdo que yo quería servirle al Señor, Señor, mándame a predicar. Yo le decía eso. No sabía lo que pedía. Porque el Señor, por medio del pastor, por 3 ocasiones me ministró y me dijo, yo no te puedo enviar sin mi experiencia. Así me dijo. Y dije, yo contento, Señor, gracias, porque sé que vas a ver, Señor, secando mis lágrimas, sintiéndome en las nubes, porque el Señor me había hablado. Bueno, vamos, Señor. Y de ahí pues me vino la experiencia, largos años de lucha y dificultades. Mi querida madre enferma de artritis reumatoide, y creo que los que están aquí ya lo han escuchado varias veces, pero mis hermanos que no lo han escuchado, mi mamá con artritis reumatoide, las medicinas no le hacían bien, se gastó mucho dinero en mi mamá. Yo la escuchaba todas las mañanas, mi mamá que se levantaba quejándose. Es difícil para un hijo ver a una mamá quejándose. Ella no podía sostener ni un plato, las tazas se le caían y ella pasaba llorando, pasaba acostada en una cama, ella no se levantaba. Es muy difícil ver eso. En mi trabajo mis compañeros se burlaban de mí, me llamaban, me decían vamos a hablar del flaco, me querían comprar todo el aparato reproductivo
usaba. Yo lo estoy diciendo en palabras bonitas. Ellos hablaban obscenidades enfrente mío de cosas íntimas, de relaciones sexuales. Y yo le decía, Señor, sácame de este trabajo. Le decía, mándame con el pastor que es cristiano. Y Dios hasta yo no, y yo escuchaba eso. Bueno, pero todo eso me sirvió. Mi matrimonio se destruyó, me vinieron problemas psicológicos, yo visité Lorenzo Ponce, le pedí al Señor varias veces que me quitara la vida y me llevara al cielo porque ya no aguantaba, tenía problemas económicos y diferentes tipos de cosas. Pero mire, todo eso me ayudó. Yo no veía el lienzo completo, yo veía solo fragmentos y todos esos fragmentos me hacían llorar, sentirme tirado en un pozo, querer salir corriendo, llorar, tirarme en una cama. El enemigo varias veces me dijo, mátate, ándate al mundo, en mi mente, solitario. Mire, solitario en una casa viviendo 3 meses, 3 meses solo, no me alquiler de mi casa porque mi esposa se quedó acá, porque también, miren, el enemigo nos quiso destruir a ambos. Ella casi se toma un veneno que yo tenía en casa. Ella cayó en una depresión terrible y yo tuve que traerla a la casa de los padres. Nosotros no nos separamos por cuestiones de daño y cosas por el estilo, nos separamos porque yo tenía problemas psicológicos, no podía llevar mi matrimonio. Yo la vine a traer acá porque ella cayó en depresión. Yo vivía en mi casa solito con esos problemas en mi mente por 3 meses. Es difícil para una persona vivir, yo entiendo a alguien que no tenga esposa, porque a mí me encanta salir a comer. Yo tenía que salir a comer en un restaurante solo viendo el infinito, viendo las parejas unidas, y eso es difícil, créanme, yo lo entiendo. Y eso es duro, pero Dios me dio la fuerza para hacerlo. Yo no podía ayunar, no podía orar, no podía. El que pueda hacerlo, gloria a Dios. Yo no podía hacerlo porque cada vez que quería ayunar, me venía un sinnúmero de pensamientos en mi mente, blasfemias contra Dios, contra el Espíritu Santo, obscenidades, sexualidades, cosas horribles. Cada vez que me acostaba a dormir, yo sentía una angustia que subía de mis pies y yo temblaba en la cama. Y pasaba noches enteras sin dormir. Yo parecía, ahorita estoy flaco porque, bueno, la mala noche con la bebé y cosas por el estilo, no puedo engordar. Bueno, pero en esa época yo no dormía bien. Pero miren, todo eso me sirvió. No veía el lienzo, hoy veo el lienzo. Veía el lienzo que Dios quería tener un testimonio para poderle predicar a otras personas que Dios restaura matrimonios después del divorcio, que Dios puede sanar a una persona con problemas mentales. Me vinieron a mí a ver personas que visitaron el Lorenzo Ponce y hoy puedo darles consejos a ellos de estas cosas, puedo darles consejos a otras personas, pero toda esta clase de cosas, amados que me escuchan, son cosas que no podemos entender a Dios. A veces a Dios no se lo entiende, a Dios solo tiene que usted creerle, lanzarse en sus manos y decirle, Señor, confío en lo que estoy pasando, no sé qué pasará, pero sé que es una oportunidad para crecer, para saber que tú eres real, Señor, y que no sé cómo lo vas a hacer, pero tengo la fe y la certeza de que lo vas a hacer. Eso aumentó mi fe, tanto así que hoy confío en que no sé cómo Dios lo va a hacer, pero sé que Dios puede obrar en cualquier situación, y eso me hizo a mí aumentar mi fe. En deber de evangelismo personal, tráigame 2 versículos con el que usted pueda predicarle a una persona.